Me acordaba de Belio cuando ponía el título y me salían 3 P's o 4 A's o todas las letras seguidas. Pan, perdón y protección. Una forma fácil de hilar el título. Y ya esta semana, pues sí, terminamos de recorrer el Padre Nuestro. Si la semana pasada el 80% del mensaje se centró en ver las implicaciones que tenía o que tiene tener a Dios como Padre, aunque también es verdad que mencionamos algunos aspectos acerca del resto de los versículos, del 9 y del 10 del texto, hoy lo que toca por hacer es terminar viendo las 3 últimas peticiones que hacen referencia directa a nuestras necesidades físicas y materiales en lo cotidiano, pan. Recordaremos nuestra necesidad de perdón y también hablaremos acerca de la necesidad de protección en un sentido amplio de la palabra. Hablaremos de protección del mal, de protección del maligno y de protección de la tentación. Entonces, esa será la línea: pan, perdón y protección. Y fijaos que Jesús, que no da puntada sin hilo, Jesús empieza pidiendo por pan. Lo primero que pide es pan. Aviso para cualquiera de nosotros, para cualquiera que, cristiano, por su forma de entender la espiritualidad, por no decir superespiritualidad, o por descuido, o por lo que sea, directamente menosprecia o relega a un segundo lugar lo creado. La primera petición hace referencia a la necesidad de pan de la persona que ora. ¿Qué hace una petición tan aparentemente superficial, tan terrenal, después de 3 peticiones tan absolutamente trascendentales como las peticiones que hablábamos la semana pasada? Santificar el santo nombre de un Dios santo, venga a nosotros un reino del que el mismo Dios es rey, hágase tu voluntad prescriptiva y descriptiva en lo divino como en el cielo. ¿Qué hacen 3 peticiones tan aparentemente superficiales después de 3 peticiones tan trascendentales? Hay diferentes explicaciones al respecto. Hay diferentes explicaciones que tratan de minimizar un salto tan absolutamente importante. 4 voy a plantear. La primera explicación, que es desde la que partía Lutero y que luego cambia en su pensamiento a lo largo del tiempo, la primera es que cuando hablamos de pan, estamos hablando de una petición simbólica. Me voy a apoyar en Juan 6,35. En Juan 6,35 leemos a Jesús decir que Él es el pan de vida. Me sigo apoyando en Mateo 4,4, haciendo referencia a Deuteronomio 8,3. Ahí leemos que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. La explicación que argumenta que esta es una petición simbólica, lo que viene a decir es que el pan del que me tengo que alimentar diariamente es del pan que es la palabra de Dios y en última instancia del pan de vida que es Cristo mismo. Cada día me alimentaré de un pan espiritual que es la palabra de Dios y de la palabra con mayúscula que es el verbo hecho carne, que es nuestro Señor. ¿Vale? Una buena explicación. Otra, hay más puntos de vista. Están los que opinan que este pan nuestro hace referencia a la comunión entre hermanos. De una forma de vista muy ecuménica, pues sería la Eucaristía. Otra, hablan de un pan escatológico. Empezamos a alimentarnos ya, pero todavía no, del pan, del banquete que disfrutaremos en el cielo, basándome en versículos como Mateo 8,11, donde ya se apunta a un banquete con Abraham, con Isaac y con Jacob. Un pan ya, pero todavía no, de las bendiciones que estamos empezando a recibir, aunque terminaremos de recibir en presencia completa del Padre. 3 explicaciones. La cuarta, sin negar el beneficio espiritual de las 3 primeras, para mí la cuarta sería la adecuada y que dice, y creo que estoy fuera de sospecha de ser literalista, creo que la mejor explicación para explicar el pan es que el pan es pan. Lutero, más adelante, evoluciona, cambia su punto de vista y dice que el pan es todo lo que integra el alimento y la manutención del cuerpo.
comida y bebida, vestidos y calzado, la casa y sus comodidades, campos, ganado, dinero, bienes, una esposa piadosa, hijos buenos y buenos criados, magistrados píos y fieles, un buen gobierno, tiempo favorable, la paz, la salud, una buena conducta, honor, amigos buenos, vecinos leales y todo lo demás por el estilo. Larga la enumeración, sin duda. Lo único que sería es, el problema que yo matizaría no es lo larga que es, lo que matizaría es que pues la hizo Lutero en su época y habría que cambiar, cada uno a hacer su propia lista, pero como lista pues no está mal. Y lo que creo que viene a decir es que, con lo que creo que hay que quedarse es que el creyente puede pedir y debe pedir a Dios todo lo necesario para una vida digna. Lo necesario para una vida digna. Y aquí es donde aparecen dos puntos importantes. Uno es, ¿por qué no se hace esto? Porque como creyentes nos cuesta pedir por estas cosas aparentemente superficiales de toda esta lista que salía antes. Y dos, algo que también me parece muy importante es entender o discernir qué es lo que entendemos por necesario para una vida digna. Me voy primero a por qué nos cuesta tanto trabajo pedir en esta dirección del pan. Pues, supongo que hay muchos motivos. Cada uno, a poco que le dedique un tiempo prudencial delante del Señor, pues va a encontrar sus propios motivos. Yo he querido mencionar o desgranar dos. Al final usaré un tercero, pero solo por unir pan con protección. Pero quiero destacar dos. El primer motivo tiene que ver, algo que ya hemos apuntado, y es con la creencia generalizada y, en mi opinión, como poco subjetiva, por no decir equivocada, completamente, de que lo eterno y lo intangible es lo divino y lo físico y lo material es mundano. Tenemos la tendencia a dividir y a sesgar, a desintegrar la vida de la persona entre lo espiritual y lo material, entre lo divino y lo secular. Éxodo 3, versículo 5. Moisés en lo alto de una montaña. Dios, quítate las sandalias que pisas terreno santo. Terreno santo, una montaña. Zacarías 14, versículo 21. Toda olla, toda cacerola de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor. La guinda, mi preferido. 1 Corintios 10, versículo 31. En conclusión, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada bocado, cada inhalación, cada cosa que hagáis, quizás con cada motivación abarcaría más y terminaría antes. Cada cosa, cada deseo. ¿Qué es santo? ¿Qué es mundano? ¿Un trozo de tierra puede ser santo, Moisés? Sí. ¿Un trozo de metal puede ser santo, Zacarías? Sí. Y ojo que el hacer cada cosa que hagáis para la gloria del Señor está muy lejos del comamos y bebamos que mañana moriremos. Están opuestos. No tienen nada que ver una cosa que la otra. Entonces, ¿qué es santo? ¿O qué es espiritual? Apartado para el Señor. Un guiso. La cacerola donde se hace el guiso. En presencia del Señor. Cada cosa es o puede ser para su gloria y santo. En presencia del Señor. Cada bota que se cose, cada mensaje que se expresa, cada incendio que se apaga. En presencia del Señor, todo puede ser para su gloria. Primera pregunta, entre comillas, malintencionada de la mañana. Cuando sales por la puerta del edificio, ¿en presencia de quién vives? Aquí, en presencia del Señor, alabo, y cuando salgo, ¿qué? ¿Cómo de intencional eres en pedirle a tu Padre que te acompañe cada día? ¿Cómo de intencional eres mirando profundamente en tu corazón para discernir qué te mueve a hacer lo que haces para hacerlo en presencia de Dios? ¿Cómo de intencional eres realmente?
¿Cuánta cuenta te das? ¿Cómo de consciente eres de que a Dios le interesa tu día a día? Al inmenso Dios que crea el universo, al inmenso Dios que mantiene el equilibrio universal, también. A ese Dios tan grande también le interesa lo cotidiano, le interesa lo que para mí es un asunto pequeño, para Él es importante. El Dios que lo crea todo está pendiente de mi cotidiano. ¿Cómo de consciente soy de eso? ¿Cuánto pongo mi cotidiano en su presencia? Porque resulta que apartando mi cotidiano para Él, todos esos asuntos en su presencia pueden servir para su honor, para su gloria, para su reconocimiento. Y todo eso era de lo que hablábamos la semana pasada de santificar su nombre. Puedo santificar su nombre con lo cotidiano. ¿Cómo de intencional eres en eso? En presencia de quien vives cuando sales por la puerta. Y a veces, reconociendo y cantando que todo es de Él y todo debería ser para Él, a veces me pregunto si las distinciones entre lo sagrado y lo no sagrado, entre lo secular y lo divino, a veces me pregunto si esas divisiones no las hago yo para no dejarle cabida en determinadas áreas de mi vida. Me repito, me pregunto si las distinciones no las hago yo entre lo divino, que es una cosa, y lo secular, que es otro, para no dejarlo entrar en lo secular en mi vida. Segundo motivo por el que nos puede costar quizá trabajo por pedir pan, no es que me dé cosilla pedir por cosas tan aparentemente superficiales. A veces quizá podría ser porque en lo profundo de nuestro ser, la autosuficiencia y la independencia de Dios nos empuja a desvincular lo secular de Dios para poder decidir en lo secular como a mí me da la gana. Y ya. Voy a la iglesia, canto gloria a Dios y luego salgo y vivo a mi voz. Lo desvinculo. Una cosa es santa y la otra es secular. Y aquí no tiene nada que decirme Dios en cómo hacerlo. A veces creo que el cristiano puede separar lo secular de Dios para no vivir una vida cristiana profunda, en continua introspección y reflexión acerca de cómo hacerlo, y es más fácil un gloria a Dios cada vez que mato los zapatos que realmente poner los motivos de mi corazón, y voy con el gloria a Dios en cada una de las cosas que hago mientras que realmente estoy a mi bola. Este jardín me encanta, pero si me meto terminaríamos bastante más tarde de lo apropiado. Entonces, ¿qué es lo que entiendo por necesario y qué es lo que es excesivo? ¿Qué entiendo por necesario para una vida digna? No es fácil. No es sencillo. Es un punto tan matizable como importante y casi, si me apuras, subjetivo. Por ejemplo, no es lo mismo lo necesario para una vida digna de un campesino en la Edad Media que para una persona en plena revolución industrial, que para una persona en la modernidad, que para una persona en la post-modernidad que ahora mismo estamos atravesando. Y no hace falta que te cambies de época, cámbiate de latitudes. Ya lo necesario para una vida digna, fácilmente matizable. Y claro, es un lío. Y aunque sea un lío, como creyentes estamos llamados a simplificar y a entender qué es lo que me toca a mí, en mi aquí y en mi ahora. Porque si no, vamos con lo mismo que con el Evangelio. Llega el Evangelio, se te presenta el Evangelio, tú lo escuchas y dices, bueno, yo no lo acepto porque hay muchas personas en otras latitudes del planeta que como no pueden decidir y no lo están escuchando, pues entonces yo me salto la responsabilidad de decidir responsablemente lo que estoy escuchando. ¿En serio? Con esto pasa igual, es que como hay otras personas que lo necesario para una vida digna, pues yo no me lo planteo, simplemente estoy poniendo negativo. Estamos llamados a discernir en el aquí y en el ahora, cada uno de nosotros, qué es necesario, qué es apropiado para una vida digna. Y en mi opinión, en medio del asunto donde hay que ser cuidadoso, en un entorno muy privilegiado, en mi opinión el asunto está en trazar la línea entre lo que sería, como digo, apropiado y excesivo. Y como cristianos, con el Evangelio equilibrando en el asunto, creo que para hacer esta distinción, creo que tendremos que afrontar el desafío de equilibrarnos o de alejarnos de dos extremos. Del extremo de la austeridad injustificada y del extremo del consumismo desenfrenado. Y los dos extremos están presentes.
¿Qué entendemos por consumismo desenfrenado? Porque el consumismo desenfrenado es una manera de entender la vida, no es solo gastar dinero. El consumismo desenfrenado puede dar la cara consumiendo experiencias, sexo, compras, relaciones. Puede ser material, social, psicológico. Puede ser espiritual. Es importante identificar que el consumo desenfrenado puede dar la cara de muchas maneras diferentes. Y con el placer por adquirir o con la seguridad que se experimenta en el consumo, cuando compras cualquier cosa tienes esa sensación de control, de que cuando yo aporto algo recibo algo inmediatamente, y bajo una vida descontrolada eso me da control. Doy el clic, comprar, en 5 días lo tienes en casa, y si no me llegas en 5 días te pongo una mala reseña. Ese control, placer, sensación de seguridad, adicción en el caso más extremo. Con todo esto apretando, a veces es difícil discernir con cierto tino entre lo que es apropiado o no para una vida digna. No dejar que lo último que me marque la pauta sea lo cultural o lo que se me impone socialmente o lo que yo mismo me autoimpongo por el motivo que sea. Eso no es sencillo. Y entonces le daba vueltas y hay que dedicar tiempo. Y una de las cosas que creo que es importante es... otra de las formas que da la cara el consumo desenfrenado es consumir acción. Hago, y hago, y hago, y hago. Y cuanto más hago, más valgo. Y hacer todo lo que se puede hacer sin discernir si es lo que toca. Lo mismo que tener o tratar de tener todo lo que se puede tener sin discernir qué es lo que toca, creo que es una línea roja de este consumo desenfrenado. Tratar de tener todo lo que se puede tener solo porque lo puedo tener, o porque lo puedo pagar, o porque lo puedo conquistar, es una línea roja del consumo desenfrenado. Con respecto a la austeridad injustificada, creo que no es tan fácil de calar. Creo que se produce porque hemos olvidado, como decíamos la semana pasada, que nuestro gran Dios, además de ser nuestro gran Dios, es un Padre pródigo. Somos capaces de reconocer que Dios provee de lo necesario para mi salvación espiritual. Somos capaces de ver que Dios provee del Cordero que quita el pecado del mundo. Somos capaces de ver esa provisión y vemos lo horrible que es menospreciar la provisión de la sangre de Cristo en la cruz. Lo vemos horrible. Pero se nos olvida que Dios es quien provee todas las demás cosas, y a veces menospreciándolas no lo vemos igual de horrible. Tendemos a menospreciar o a no valorar los panes y los peces con los que Dios nos provee. Dios provee de panes y de peces, y menospreciar eso, no valorar eso, es igual de desagradecido e igual de poco bíblico que menospreciar panes y peces. Panes y peces que toman la forma de relaciones saludables, de descanso, de ocio, de conciertos, de una buena cena con los amigos, de un partido de fútbol, de un abrazo de tu mujer, de una buena conversación con tus hijos. Panes y peces que Dios provee. ¿Por qué menosprecio eso? Si es peligroso menospreciar el peligro del consumo excesivo, es peligroso y es dañino para que ir para la hora abrazarse a una austeridad excesiva e injustificada. Primera de Timoteo 6, final del versículo 17.
Si Dios nos provee en abundancia, lo hace para que lo disfrutemos. Panes y peces en abundancia. Y cada uno que se transforme en su propio Lutero del siglo XXI y que haga su lista. Porque Dios provee de todo eso. Y sería muy desagradecido no darle el honor, la gloria y la honra con cada uno de esos panes y con cada uno de esos peces y no disfrutándolos, porque para eso nos provee Dios. Supongo que Filipenses 4:12, supongo no, seguro que a más de uno ya le ha estado sobrevolando continuamente cuando hablábamos de lo necesario, y nos retumba las palabras de Pablo que dice que he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Ahí está el asunto. Creo que, por terminar con este asunto, los versículos 8 y 9 de Proverbios son una oración complementaria que es muy buena para discernir lo apropiado de lo excesivo. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Señor, no me des pobreza ni riquezas, la guinda, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Lo necesario para una vida digna. A veces nos cuesta pedir por pan, pues porque lo vemos superficial, a veces nos cuesta pedir por pan porque no queremos que Dios entre, si pido a Dios en esa dirección, pues se va a colar en mi vida, no quiero que Dios se cuele, y a veces, y con esto hilo con el perdón, a veces no pedimos por pan porque nos sentimos demasiado culpables, con la que estoy liando. ¿Cómo te voy a pedir por pan? Con la que he liado. ¿Cómo me pongo delante de Dios a pedirle? Menos mal que el perdón de la cruz nos libera de esta culpa. Perdona nuestras ofensas, perdona lo que hacemos que te hace daño a ti, perdona lo que hacemos que me hace daño a mí, que le hace daño a los demás, que lo hace daño a lo creado. Segunda pregunta incómoda. Si la primera es en presencia de quien vives, cuando sales por la puerta, la segunda pregunta es ¿cuánto te cuesta pedir perdón? Qué trabajo tan tremendo. Pedir perdón es muy difícil. Qué montón de veces argumentamos con eso de qué necesidad tienes de que te pida perdón, no lo sabes ya. No te lo muestro con mi actitud. Es que quieres humillarme. Y mi dignidad está por encima de reconocer que he hecho daño a otra persona. O termino la conversación de, perdona, sí, lo siento, vale, lo siento. Con una actitud que, lejos del arrepentimiento, es altiva. O guardo silencio. Guardo silencio hasta que el peso abrumador de las pruebas me delata y no tengo más remedio que pedir perdón, no por arrepentimiento, sino porque el foco de la culpabilidad me da en los ojos. O sea, no puedo librarme. Pues ya está, pues lo siento, hija, ¿qué vamos a hacer? Me has pillado. Me has pillado. ¿Dónde está el arrepentimiento? Es doloroso pedir perdón, pero creo que es bueno aprender que antes o después vamos a necesitar pedir perdón, pero pedirlo de verdad. Y si es doloroso pedir perdón, porque es doloroso pedir perdón, no es menos doloroso ofrecerlo. A veces el ojo por ojo se nos cuela en el corazón por la rendija que abre el resentimiento. Y dolorido, dar perdón no es sencillo. Se nos olvida la generosidad que conlleva perdonar. Nos cuesta trabajo dar horizontalmente lo que previamente hemos recibido de forma vertical. Repito, si pedir perdón es doloroso, dar perdón no es menos doloroso. Al contrario, si me apuras. Si pedir perdón se pide a riesgo de ser expulsado de la casa del Gran Hermano, si pedir perdón se pide, entre comillas, pagando arrepentimiento, se puede tratar de restaurar, está bien. El arrepentimiento supone un giro de 180 grados en la actitud y por lo tanto en la conducta hacia la persona que se ha dañado y ya no se sigue dañando, sino que se trata de restaurar. Sí, de acuerdo.
Si el perdón se pide, entre comillas, pagando arrepentimiento, el perdón se da asumiendo el coste y asumiendo el daño. No hay otra manera. Realmente creo que el perdón serio, el que viene de haber recibido heridas profundas, es ese perdón que deja cicatrices por el daño recibido. Cicatrices. Cicatrices que recuerdan lo que dolió la herida, pero cicatrices que, libres de resentimiento, ya no duelen. Cicatrices. Supongo que por eso las cicatrices de Cristo en su reencuentro con Tomás son tan significativas para mí a la hora de entender ese perdón profundo y que deja cicatrices de Dios por mi maldad y por mi pecado. El perdón deja cicatrices. A veces el perdón humanamente hablando se tarda en pedir, a veces humanamente pues también se tarda en dar, pero Dios está ahí preparado para darlo en el momento que aparece mi arrepentimiento. Y tanta gracia, sin arrepentimiento previo, preparado para cuando me arrepiento recibirlo, eso descompone a cualquiera. Hace un segundo decía que dar perdón es una forma de dar horizontalmente lo que hemos recibido previamente de forma vertical, de forma proveniente de Dios. Pues reafirmando eso, si pedir perdón y perdonar no está siendo una realidad que poco a poco crece en nuestra vida, creo que es porque nos estamos acomodando a vivir con un corazón que se aleja de ser profundamente determinado por el Evangelio de Cristo en un aspecto tan profundo y tan importante como es el perdón. Protección, terminando, líbranos del mal, o líbranos del maligno, también de la tentación, protección. De esto es de lo que quiero que me proteja mi Padre. Según los expertos hay, o la palabra griega que aparece en los textos originales, realmente se puede traducir tanto por mal como por maligno. Tanto mal como maligno. Y creo que es muy interesante acercarse al texto teniendo en cuenta estas dos posibles traducciones. ¿Por qué? Porque líbranos del mal, por un lado, nos hace mirar al mal que surge en mí, en mi corazón, a consecuencia de la caída. Me hace mirar a mi alrededor y ver que quiero que me libre del mal que surge del corazón de otros a consecuencia de su caída y que voy a recibir daño. Me hace mirar al mal que surge de una creación caída y que da la cara en forma de enfermedad o en forma de... me da una amplitud de entender de qué quiero que me proteja Dios, pero al mirar el maligno, eso nos hace ver también las fuerzas espirituales que tratan de oponerse a Dios y que son tan reales como que tú y yo estamos aquí ahora. El diablo existe. ¿Sí? Pero ver esa existencia desde un punto de vista bíblico y equilibrado no solamente es bueno, es que es necesario. Es necesario cuando entiendo que el mal está y que el maligno está y que el maligno no está detrás de cada cosa. No está detrás de cada rincón. Puede ser la caída. Y también me hace ver que no siempre es extravagante y es ruidoso. A veces puede ser sutil. Y sea como sea, no le pienso dedicar un minuto más de lo necesario, solo con saber que está ahí, porque donde quiero poner mis ojos es que Dios provee de protección y provee de salvación, y mis ojos deben centrarse en que hay una cruz que está por encima de cualquiera de estas otras realidades. El mal es real, el maligno es real, ambas dos nos van a tentar. Y por eso también oramos pidiendo que Dios nos libre de la tentación. Y unas veces es verdad que la tentación es muy cantosa. Ese momento que vas paseando por la calle y no sabes por qué, te apetece coger una piedra y reventar un escaparate. Eso no está bien. Por el placer de ver cómo se desmorona ese vidrio templado y hace ¡puf! Ver cómo suena. Y te dan ganas de coger la piedra y es cantosilla. Pero otras veces la tentación no es tan chillona y no son cosas tan evidentemente horribles. A veces, a consecuencia de una autoestima baja, aparece la envidia y no me estoy dando cuenta y estoy mirando a mi hermano con unos ojos que no son precisamente los más adecuados.
Con un ego enorme, pues aparece el engreimiento y todo lo que está por debajo de mi hombro es el resto del universo. Yo estoy muy por encima. Causas, formas de ser tentados hay muchísimas. La variedad es enorme. Pero si la variedad de tentaciones es enorme, no menos enorme o menos grande es la promesa de protección de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 13. Vosotros no habéis sufrido, nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al ser humano. Y Dios es fiel. Dios es fiel y no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Todas las tentaciones que recibimos, todas podemos aguantarlas. Hermanos, podemos soportar toda la tentación y no caer jamás en ninguna de ellas. Más bien, cuando llegue la tentación, termina diciendo el versículo, Dios nos va a dar una salida, siempre. Y podremos salir, siempre, y resistir. Dios no manda lo que yo no puedo resistir. Y aún así no resisto. Aún así no resisto y por eso también murió Cristo. El Evangelio no es solo para salvación, el Evangelio es para cada día. Y por eso oro para que Dios me libre de la tentación, de la caída, y para que ponga en mí y en mi corazón la humildad necesaria para reconocer que si resisto es por su gracia y no por mi fuerza, y para que la realidad de que el Evangelio es para cada día no solamente sea una realidad cognitiva, sino para que sea una realidad vívida. El Evangelio es para cada día. Pan, perdón y protección. Si el Padre Nuestro es teológicamente espectacular, el Padre Nuestro no deja, Jesús no deja, sin mencionar, para que atendamos también nosotros y para que sepamos que Dios se las atiende, necesidades físicas, morales y también, por supuesto, que espirituales. Espero que no nos creamos más espirituales que Dios si, siguiendo el ejemplo de cualquiera, que ya os digo que no es Dios, dejamos sin atender la parte que a nosotros nos toca responsablemente del pan, de la protección y del perdón. Para cada una de estas cosas habrá que plantar, habrá que segar, habrá que regar, habrá que moler la harina, habrá que darle gracias a Dios por las manos que tenemos para hacer cualquiera de estas cosas. Y no reconocerle eso a nuestro Padre es ser tremendamente desagradecidos. Que el Señor nos dé sabiduría en este asunto.